por estar aquí. Estamos en una nueva actividad acá en la Escuela de Teatro en el marco de las segundas jornadas de investigación en artes escénicas organizadas por el Grupo de Estudios sobre Artes Escénicas de la Facultad de Artes. Es un placer, es un gusto estar acá y estamos con una mesa que convoca, yo creo. El título se titula Artes Escénicas Platenses en Dictadura, Reflexiones a 40 años. Estamos en un año muy particular, 2023, estamos celebrando los 40 años de democracia ininterrumpida, hermosa en nuestro país, y desde la JOAE, que es como en casa las llamamos, dijimos, tenemos que dedicarle ese espacio a esta reflexión. Así que decidimos convocar a ponentes que nos van a ofrecer sus experiencias, y si quieren pueden ir, vamos a hacer una cosa, van a presentarse brevemente, a contarnos quiénes son y qué les ha traído a este espacio. Teatralmente, no. María Guimarães. No. ¿Quién quiere empezar que tenga ganas así de...? Bueno, empiezo yo. Ahí está, muy bien. Vamos a seguir el orden y luego, si alguien quiere lo corta. Bueno, en principio igual plantear la situación que vive hoy Jujuy, hablando de 40 años de democracia y hablando de lo que está pasando en nuestro país, volver a ver esos sistemas de represión, volver a ver que se allanan casas, que se secuestran personas, realmente nos lleva hacia atrás y a lo peor, y en algún sentido se enlaza con lo que vamos a charlar un poquito hoy, ¿no? Personalmente, bueno, mi nombre es Omar Musa. Llegué al teatro por casualidad en el año 77, después de militar, o estando militando en un partido de izquierda en aquel momento, pero no teniendo ninguna relación ni con el teatro, ni con ningún ambiente artístico, ni con la clase media. Era un simple proletario que tenía una vocación militante y que de golpe se encontró con el golpe militar, valga la redundancia, y que ese golpe lo obligó a buscar alternativas para sobrevivir, ¿no? Formas de expresión. Seguí militando durante la dictadura, bueno, con las condiciones típicas de ese momento, pero el primer recuerdo que tengo es, soy de Berisso, he vuelto a Berisso, pero el primer recuerdo que tengo es ir caminando hacia una cita en Plaza Rocha, en el año 77, en marzo, con una bolsa de los mandados, algo típico de aquella época. Se desarmaba en ese momento una imprenta que había en algún lugar, que yo no sabía cuál era, y yo tenía que llevarme alguna de esas cosas. Entonces iba camufladas esas cosas, ¿sí? Los volantes, en paquetes de yerba, en cuestiones así domésticas, y iba caminando por 60, y cuando llego a 3 y 60 veo un cartel que dice: aquí se enseña teatro, Teatro Rambla. Esa fue mi primera conexión con el teatro. Nunca había tenido, ya digo, nada, salvo el amor al cine. Y en ese momento me planteé ahí, escribí la dirección, el lugar, el teléfono, y al poquito tiempo inicié esa tarea que no abandoné nunca más, por suerte, y que ya no sabría qué otra cosa hacer más que teatro, ¿no? Esa fue mi primera conexión con el mundo teatral, que fue justamente en dictadura, y a partir de ahí dos elementos, digamos, si es que valga que siga ahora. Si quieren hacemos una pequeña sí, presentación. Bien. Y vamos sumando. Bueno, yo me llamo Carlos Aprea, ocasionalmente he sido actor, ocasionalmente escribo y ocasionalmente llego a fin de mes. Yo ocasionalmente llego a fin de mes. Digo, un poco como Omar,
llama muy chiquito, muy Bebés. parece por ahí otra cosa, pero yo también llegué de casualidad a la práctica escénica porque en realidad en el año 75 me tocó la Colimba y me tocó en Citibel y extrañamente salía todos los días. Un día por semana tenía que quedarme ahí. Y quería estudiar música y se había abierto poco antes, en el año 74, la Escuela de Arte de Berisso, que todavía subsiste y cómo. Y bueno, fui como mucha gente de mi barrio, yo he sido de Villa Elvira casi toda mi vida. Queríamos tocar un instrumento. Yo quería tocar trompeta. Resulta que el profesor de trompeta no llegaba una vez, ¿verdad? Pasaba el tiempo, mis amigos, novias y demás, amigos y amigas de Berisso habían empezado y varios habían empezado teatro. A la tercera clase llega el profesor de instrumento, no era de trompeta, era de flauta dulce y me encontró con un grupo de hermosos niños de 9 y 10 años y yo, que era un grandulote, la verdad que dije no. Y me empecé a asomar, me asomé y un día me dijeron, entrá. Bueno, y ahí me chocó un camión, ¿no? Lo que empecé a ver era la posibilidad de un tipo que no tenía ninguna experiencia con lo performático, al contrario, un tipo bastante reservado en cuanto a la presentación en sociedad, como era yo en esa época. No solamente podía decir algo, sino que además podía decir, investigar y proponer con otros cosas interesantes que yo desconocía. Entonces fue una fascinación que me condujo a conocer a un profesor, a un docente, que estaba en la escuela de teatro en esa época y había empezado una experiencia en Berisso, que se llamaba Carlos Lagos. Bueno, eso fue el 75, año durísimo donde ya estaba perfilándose claramente en las calles, en la violencia, en el peligro de lo cotidiano, lo que venía. Yo tenía una militancia muy lavada, era lo que popularmente se llamaba perejil, vinculado a la izquierda y después con muchos afectos con un grupo peronista ligado a la JP y a la UES y en consecuencia a Montoneros en Berisso. Y bueno, salía de la escuela y hacía pintadas con ellos y después me volvía a mi casa y a las 7 de la mañana o 6 al cuartel. Una vida media insólita, pero por supuesto muy excitante. Se produjo el golpe, la primera consecuencia en términos teatrales, se cierra, primero se cierra la escuela de Berisso, estuvo varios meses cerrada, y cuando se vuelve a abrir, se abre sin teatro. Teatro igual subversión. Como anécdota rápida, en esa época vamos con un compañero mío de la escuela secundaria a ver a nuestra maestra de 7º grado, Villa Elvira, 122 y 81. Con la idea de hacer algo, yo venía con la idea además de si se podía hacer alguna cosita de teatro, un juego. Rápido. Sí, cuando, Era presentación. Gracias. cuando le digo a la maestra esto, a esta directora, No. me dice, no, teatro, no hizo esto, pero era como se quisiera. Ay, Teatro, no, está Vamos a lleno dejar de el suspenso subversivos. Punto. A los días sucede el golpe. 76. 76. Vamos a dejar el suspenso, pero queremos seguir escuchando. Yo para quedarla. No. Bueno, yo soy Graciela Sandoval, soy como la socia de Carlitos Saprea, así que puedo decirle, estamos más allá del bien y del mal. Yo quería hacer teatro y ser actriz desde que tengo memoria, Y de hecho ingresé al Colegio Nacional en el año 72 por eso, porque había un grupo de teatro que era legendario en ese momento en el Nacional, que dirigía un profesor legendario de literatura, el Chicho Negri, que fue docente de esta escuela. Sí. Taylor.
Bueno, Chicho fue así muy fuerte en mi adolescencia y en la adolescencia de muchos. De verdad, era de una escuela de barrio parroquial, y vine a ver una obra de teatro en 7º grado y dije, yo quiero hacer eso. Y rápidamente me preparé en 2 meses, un mes, qué sé yo, y aprobé porque yo quería tener un colegio para hacer teatro. ¿No? Yo no tenía la dimensión del nacional y todo eso porque mi mundo era otro. Y bueno, fui re feliz en esos años del Colegio Nacional y el teatro. Primer año, el año 72, hicimos una obra divina, El tiempo de los Congo, y para mí legendaria, qué sé yo. Segundo año, año 73, el ambiente político era muy fuerte. Ingreso, bueno, obviamente comienzo cuando empiezan las clases, el círculo de teatro para ensayar con Negri, la cita, a tal hora, qué sé yo, qué sé cuánto. Negri propone una obra allí, El sombrero de paja de Italia, que era un vodevil francés, muchísimos actores, muchísimo elenco numeroso, y Negri duplicaba los roles para que viéramos, para que participáramos más alumnos. Y ahí llega una convidada de piedra que era de otro colegio, pero como su mamá trabajaba con Negri en una biblioteca, qué sé yo, ingresó y compartíamos personajes. Esa fantasía duró muy poquito porque no se concretó la obra. Negri, por una situación política que ya venía picante, alegre en el 73, pero picante, corta ese ciclo de teatro en el 73 y no se concreta nuestra coparticipación en esa obra. Ahí teníamos un rol secundario, digamos. 74 tampoco hubo teatro en el colegio, en el 75 retorno. 75 y 76 reabre el Teatro Negri y yo 4º y 5º año termino cursando con 2 o 3 obras allí. La de 5º año fue simbólica porque Negri repite la propuesta del sombrero de paja de Italia. Ella ya había egresado en normal, pero porque es un poquito mayor que yo. Bueno. 2 años. Con menos que ella. Bien, pero yo ahí subo a primera dona, porque ya egresaba, entonces Negri me sacó del papelito secundario y me pone como protagónica, porque a las que egresábamos nos poníamos. Bien, hasta ahí es una anécdota feliz y simpática del teatro. Yo egreso del colegio año 76. Año 76, jamás me voy a olvidar, paraditos ahí en esa esquina de 2 y 49, el 24 de marzo, no podíamos ingresar al colegio, esto estaba todo cortado, es como si nos viera ahí, 24 de marzo del 76, termina 5º año, pero esa felicidad y esa alegría de lo teatral, yo tenía como una personalidad que por un lado tenía una cosa muy explosiva, pero a la vez muy reservada, muy inhibida, muy inhibida, y desde lo corporal muy inhibida. Quería estudiar teatro, pero no me animaba. Entonces ingresé a Ciencias Naturales, al museo, lo que decíamos museo porque se cursaba en el Museo de Ciencias Naturales, y estuve un tiempo ahí, haciendo tiempo, digo yo, hasta que en un momento pude vencer algo y decidí empezar a estudiar teatro en el 79 e ingresé al TID con Carlos Lagos. Ahí, bueno, un poco después lo conocí a Carlitos y quedó la relación desde ahí. Y ahí me reencontré con Chipa, que no volvimos a la amistad en ese momento, volvimos un tiempo después. Pero ingresé al TID con Carlos Lagos en el 79. No fui tan feliz, pero era un maestro impresionante, pero yo no fui tan feliz. No todo es color de rosa. Sigo yo. Sí. Y las siglas TID, ábranlas. No, ¿Saben lo que es el TID? No. Ay, perdón. Taller de Investigaciones Dramáticas, así se Pero llamaba. vamos a contarle la historia mejor. Dale. Ustedes. Tiene este problema, cree que cuenta mejor que nosotros. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, yo soy Susana Di Salvo. Yo como Graciela siempre quise ser actriz desde que tengo noción de mi persona, pero he trabajado muy poco. Esa es la realidad. Entonces cuando
María me invita, yo digo, ¿yo qué tengo que hacer si yo no soy representativa de nada? Pero después dije, y escuchándolos a la mesa anterior, siento que tengo una responsabilidad de dar testimonio. Muy bien. Entonces, Claro que sí. Muy bien. y entonces Bravo por en ese esa testimonio. responsabilidad quiero comenzar con las palabras que comenzó Omar. Nosotros nos conocemos mucho, hace muchos años que hemos los cuatro compartido una historia que me parece muy interesante de transmitir, y a mí me conmueve mucho la gente joven que está haciendo teatro o que está deseando hacer algo, ¿no? En este presente que necesitamos mucha gente joven haciendo cosas. Y adscribo totalmente lo de Jujuy porque estoy muy conmovida, porque así también empezó nuestra adolescencia, en esto que estaba lejos pero que se nos vino encima, ¿no? Así que me parece que es también algo que tenemos que nombrar permanentemente, el horror, para que nunca más, ¿no? Y por eso, bueno, creo que está bueno esta mesa y que estemos nosotros acá. Yo entré en la escuela de teatro en el año 71. ¡Wow! Estos chicos van a creer que nos fichamos con carbono 14. No. Por eso digo que parezco más joven que ella. Y yo tenía en ese momento 14 años y no recuerdo cómo entré. Lo que sé que la escuela estaba prestada en el Conservatorio de Música. Me atendió alguien muy gentil y me dijo que se estaba mudando, que vaya a tal lugar, que era una escuela que le iban a prestar por un tiempo. En ese momento no se pedía el secundario, yo estaba en segundo año, y se hacía preparatorio. Se empezaba y se hacía el preparatorio. Yo lo hice 3 veces porque mi familia no me dejaba, era muy chica para andar de noche en la calle. Y bueno, y yo hice hasta tercer año, que ahora les cuento, en el año 75, terminé con Carlos Lagos y ahí viene el proyecto TIP. ¿Qué pasó? Carlos Lagos, yo fui alumna regular de la escuela. En segundo año teníamos siempre profesores los tradicionales. En esa época había un profesor que hacía historia, que era Francisco Javier, que debe haber hecho una marca, que se va, yo lo tuve como docente. O sea, había profesores muy tradicionales, no voy a decir los nombres, Algunos están muertos. que era como muy aburrido tomar clase con ellos. Después estaba Francisco Javier, que venía de Francia y traía otra cosa, que era fantástico. Y después nos quedamos, Francisco Javier se va a hacer un stage a Francia y nos quedamos sin docente en segundo, y lo llaman a Carlos Lagos, que había sido un egresado de la escuela de hacía muchos años. Y había sido alumno de... Por eso, y había sido alumno de Francisco Javier. Y Carlos Lagos, tenemos distintas versiones de Carlos Lagos. Para que lo investiguen. Que mi relación es totalmente distinta a la de Graciela. Yo siempre digo que a mí me salvó el teatro, pude estar viva por el teatro, ¿no? Por eso más me llevaba a decir tengo que dar testimonio, y ahora cuento un poquito por qué, pero Carlos para mí fue un docente que nos dio vuelta la cabeza, tanto nos dio vuelta la cabeza que cuando pasamos a tercer año la escuela no lo vuelve a contratar y volvemos a tener otra vez a los dinosaurios. Año 77, tercer año de haber tenido a Carlos, con Strasberg, con Grotowski, íbamos y nos creíamos todos pendejos que estamos haciendo la revolución en un contexto 75 que ocurría de todo en la ciudad de La Plata, volver al teatro ahí como era de Darío Vittori, más o menos. No, pero ellos no saben quién era Darío Vittori. Bueno, era un teatro que se pasaba por televisión, la señora, el señor, la mucama, nosotros veníamos que nos creíamos. Entonces toda la promoción decide irse a seguirlo a Carlos y le proponemos una promoción de la escuela de teatro. Le proponemos crear una escuela privada con él como docente. Y ahí apareció un grupo, en ese caso ya Carlos tenía otro grupo que eran docentes, un montón de maestras se habían reunido para tomar clases de teatro. Se fusionan el grupo de la escuela de teatro y el grupo de las maestras
se alquila un club, era el andaluz, el Círculo Andaluz, y se empieza a dar clase en el año 77 en el Círculo Andaluz. El año 77, que es muy lejano para ustedes, fue un año terrible en la ciudad de La Plata. Pero yo hago un paréntesis ahí y quiero decir que como era muy pequeña, para poder ir a la escuela de teatro de noche, y terminaban las clases 11 y 10, no sé si sigue existiendo así, no, pero en ese momento, claro, terminaba 11 y 10, mi familia no me dejaba. Claro. Entonces yo negocié con mis hermanos mayores que me pasaron a buscar y entregué el auto. O sea, yo no tenía acceso a la posibilidad de tener el auto, pero sí que me pasaran a buscar. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 75 y 76, transitar en la ciudad de La Plata, se había naturalizado la cantidad de bombas, ustedes, para andar. Y uno iba, veíamos a las 11:30 de la noche, escuchando si caían cerca o no, algo que para ustedes les parece, ya estaba tan naturalizado lo que ocurría, que si era cerca, dónde era, qué podía estar pasando. Bombas y asesinatos, y capturas y asesinatos por parte de la AAA, la CNU, bandas fascistas, ultrafascistas, que cometieron crímenes multitudinarios incluso en la ciudad. Y el año 77 fue un año también donde en los lugares de la escuela de teatro y en otros lugares se infiltraba también mucha gente. O sea, eso fue llevando a una situación, digo, para seguir en el contexto de silencio, que fue lo más significativo para mí. Cuando uno cuenta la dictadura, el silencio y esa cosa de desconfianza del otro, de quién era, ¿no? Qué bueno, tomándome lo que dice Chispa, ¿no? Porque si algo aprendimos nosotros en aquella época, al revés de lo que uno propone o propondría ahora, es justamente el silencio, no recordar con quién estuviste, ni en qué calle, ni a qué hora, ni a dónde vas a encontrarte la próxima vez. La cuestión era olvidar si ibas a una casa, ibas a ubicado, porque ponías en peligro a tus amigos y porque no conocías con quién estabas circulando. Justamente nosotros cuando empezamos en el Teatro Rambla en el 77 a mí me resultaba increíble, éramos 40 personas en cada grupo de teatro, pero claro, estaba gente infiltrada, entonces uno callaba durante mucho tiempo, se dedicaba a lo suyo, iba viendo en quién podía confiar, cómo podía ser, qué lenguaje utilizaba cada uno, ¿no? Como prestar atención a esas cosas para poder de a poco abrirse como todo ser humano y en la búsqueda primero, de enfrentar a esa realidad que vivíamos y también de ver qué pasaba con eso que empezaba a ser de a poco como un oficio, el modo de expresión, pero también un poco más allá, ¿no? Así que eso. Te agrego una cosita, el teatro donde vos empezaste y después me incorporé yo, era en un sótano. Sí, era sótano. Y teníamos dificultades para abrir, nos abrían medio como había uno, la lamparita se encendía, es muy simbólico, ¿no? Lo del sótano. Yo pensaba una cosa, las tramas, ¿no?, de la vida, lo social y lo personal, porque yo una de las cosas que decía con respecto a mí misma, las inhibiciones personales, las inhibiciones incluso desde lo físico, de lo corporal, yo era muy insegura, no soy muy segura ahora, pero era muy insegura, digamos. Entonces, eso en los contextos de tanta opresión, la trama es explosiva porque, digamos, se suman tus propias inhibiciones, en el caso de que las tengas, con las inhibiciones que te marca el afuera. Entonces, bueno, y eso, las inhibiciones desde afuera, la represión desde afuera estaba para todos. Cuando eso se suma a tramas personales inhibitorias, bueno, se hace medio un convito que cuesta salir. Por eso en algún punto digo, no fueron todas rosas o no fui feliz, porque para desmitificar una cosa que esto, si uno entra al teatro ya de por sí es feliz y grandioso, qué sé yo, nos cuesta. Y a lo mejor no, y mejor que no nos cueste, pero a veces cuesta. No reniego del camino, digo,
Sí, no es fácil. no lo pongo en condiciones de maravilla o de clave de felicidad absoluta. Claro. Eso quiero decir. Tendrías que haberte anotado en el Teatro Rambla y hubieras roto la De primera. ninguna manera. Había rivalidad. Había rivalidad. O sea, claro, Entre el teatro No, porque sí. y el no, TID. teníamos Claro. la escuela de teatro con Sí, todos los dinosaurios, Sí. el TID, Top y el Teatro Rambla. Si entrabas al Teatro Rambla, lo primero que hacías era desnudarte. Esto, Como para romper toda inhibición. Eso era ¿Esto lo alguna vez primero que escribió? hacías. esto que están contando. Bueno, pero éramos populi. Fragmentariamente. Pero vamos a ver. ¿Cómo era Después ese? hicimos ¿Cómo era un, ese? hicimos un trabajo, una vuelta, una charla bastante amplia con Gustavo Sí. Reyes y a raíz de la publicación del Ojo En la en Navaja. La navaja. que está, en internet Está está, publicado. digamos, un relato de esto está publicado. ¿Quieren contar cómo era ese hacer teatral? Porque el teatro tiene esto de gregario, de grupo, de encontrarse, con estas desconfianzas, con este no saber. ¿Cómo era ese hacer teatro? ¿Cómo era ensayar en ese contexto? ¿Cómo era Bueno. dar función? ¿Cómo era? O esto, De alguna agrego manera- una cosa a la pregunta, perdón, Dale. ya. Esto de estas tres como facciones, ¿no? Que representaban algo del orden de lo ideológico, de lo procedimental, pero también del orden del lenguaje, digamos, Sí, que se claro. producía en cada uno de esos contextos, ¿no? Con qué procedimiento, con qué, Bueno, qué representaba. hoy planteaban ustedes en la charla previa a esta una cosa que es fundamental y que por ahí no se percibe porque no hay un contraste, es algo que alguien lo estudie y eso es fantástico y por eso esta posibilidad vale la pena, más allá de quiénes somos nosotros, que es el problema de las continuidades y discontinuidades en el relato de una historia. Porque lo que me pasaba a mí, yo creo que era bastante general, salvo ellas que eran casi niñas prodigias, digamos, pero es que uno había perdido, no era parte de una continuidad, no sentía esa continuidad. Yo no sabía qué había pasado en Teatro en La Plata 2, 3 años antes, no sabía. Salvo, bueno, leía el diario, entonces me sonaba, paradójicamente, yo soy del industrial, que en aquella época, fíjense de qué época estoy hablando, que cantábamos colegio de varones y no de maricones como es el Nacional. Digo, ¿no? Para ponernos en contexto. Eso era lo naturalizado en esos años. Entonces resonaba las obras que ella interpretaba, supuesto ni sabía de su existencia ni ella de la mía, resonaban. Pero fuera de eso, fuera de la mera publicidad, no teníamos una continuidad, por lo menos de experiencia propia o contada, o que alguien te cuente, che, ¿por qué no vas a ver? Mirá lo que fui a ver, mirá lo que me contaron. Cero. Claro. Claro. Siempre pienso una frase de Rodolfo Bosch, enorme intelectual argentino, que dice que cuando te cortan, no es textual, cuando te cortan la historia, te cortan también la posibilidad de las luchas, de darte cuenta de las luchas que fueron que vos o tu gente o tu pueblo fue parte y que hizo posible que las cosas en algún momento fueran buenas, ¿no? Pero lo que pregunta, la pregunta de María, me parece, es cómo Sí, era gestar un espectáculo, Bueno, cómo era generar una obra. Yo quiero contar esto porque generar una obra, justamente no veníamos de la nada. Yo venía de la nada, pero Carlos Lago, por ejemplo, que lo nombramos por tercera vez o cuarta, porque evidentemente tuvo mucho que ver con esa época en nosotros tres, pero creo que de alguna manera vos lo podés contar también con José Luis de las Heras. Era gente que venía con un background, venía con una historia previa, un posicionamiento ante la sociedad, eran mayores que nosotros, claramente. Entonces, tenían una historia que, justamente por las condiciones que estaban comentando antes, nosotros no conocimos hasta mucho después. Nadie decía, no, mirá, yo estuve en el grupo Cine Liberación, hicimos tal película, acá. No, ¿quién lo iba a decir? Si no sabías con quién estabas. Entonces, las condiciones de producción tenían que ver con ese entorno de miedo, de cuidado, de saber que estábamos vigilados, etcétera, etcétera, pero también con las posibilidades y las imposibilidades que arrastraban cada uno de los gestores de esos espacios.
porque no había discusión, ellos tampoco tenían la posibilidad de una discusión democrática. Entonces, hubo gente que en algún momento se prendió a una propuesta que salió en el tercer año 77-78 de trabajos de taller. Terceras personas que venían, che, vamos a ensayar tal obra. Bueno, los dos ensayos, uno o dos intentos que se hicieron, recibieron una crítica tan feroz del estimado Carlos Lagos que no se hicieron más. Porque había una concepción, ¿Qué materiales eran? era Título, Artaud, El chorro de sangre y no me acuerdo cuál era la otra. La vaca manda. La vaca manda, con un texto de él, Eduardo Caracocha. Bueno, quiero decir, A ver, estaba muy mezclado porque no puede una persona por sí sola, y esto me parece que el teatro permite que uno se dé cuenta, generar todo el espacio que la sociedad no puede generar. a ver, volvamos. Lo dejo ahí. Estamos acá. Estamos acá y me parece importante este señalamiento de Carlitos en función de Carlos. En lo que hace a la formación actoral, para mí nos dio una disciplina, siempre lo estamos discutiendo, por eso lo miro, muy interesante. O sea, yo lo rescato y vuelve a mi memoria corporal las producciones que hacían los compañeros y cualquiera cuando pasaba, cuando hacía... Había un ritual, una cosa que se cortaba en el ambiente, en lo que era el trabajo actoral, la emoción que ocurría en eso, en esa oscuridad del entorno de los años 77, 76, en esa ciudad de La Plata arrasada. Ahí ocurría algo único, que yo creo que nos llevó a muchos a que queríamos, que creíamos en ese fenómeno que ocurría ahí, a una cuestión más de comunidad, de comunión, de encuentro, de placer, podría decirlo hoy. Eso contrasta con el ego del docente, con la falta de pensar lo colectivo que tenemos que rescatar hoy. Hoy todo proyecto tiene que ser con otro, no hay otra manera, nadie se salva solo. Si algo falló, era que no había, era Carlos y no se nutrió de otras cosas. Y ahí se fue perdiendo con los años porque cada uno de nosotros también buscó otros horizontes, mi lectura. Pero había una matriz tan creativa, tan fuerte, que podemos decir se desperdició, qué sé yo, ocurrió en ese momento, no hubo continuidad. ¿Puedo interceder para Sí. que no se pelee? No, Basta de peleas. A mí me da la impresión, por lo que fuimos viendo después en general, ahora voy a hablar de las prácticas, ¿no? Pero un poco por lo que decían las compañeras y Carlitos también sobre las rupturas históricas, sobre los cortes, sobre el no saber del pasado, el no saber que otros actores ya existían, que habían sido perseguidos, que se fueron, que fueron secuestrados, o sus parejas, toda una historia que estaba cortada. Y yo creo que a los profesores en algún sentido les pasó lo mismo. Ellos también se encontraron sin el espacio donde debatir, donde crecer, y vienen de una época que hay que reconocer, por eso digo, no es una crítica personal, eran mesiánicos, porque venían de una época con una historia donde además el profesor de teatro se convertía como... un gurú. Claro, Sí, en el gurú, claro, tenían eso, pero era típico de la época, no es que uno diga no, porque era él, Carlos, Y esta idea de el maestro. Sí, tal cual. Claro. Un aire de época, ¿no? Dígame, maestro. Sí. Era ese, y se encontraron ellos Y las también cosas que nos han hecho sin, hacer. y ellos mismos se encontraron sin espacio para debatir en una edad en que en aquel momento ya se consideraba, ya no querían apostar a nada nuevo, costaba. Hoy en día, qué sé yo, una persona de 50 años puede empezar una carrera, continuar, seguir, preocuparse, seguir investigando. En aquel momento me parece que los agarró en una etapa en que se empezaron como a
intelectualmente a declinar. Después, desde lo práctico de la escena, bueno, yo empecé de cero, o sea que empecé con los primeros ejercicios, que era sentarse, contar algo, que siempre veníamos, que contaríamos, después inventar eso mismo, un relato inventado, después trabajo de A2, de A3. Pasaron 1 año y pico hasta lograr, no sé, generar escenas interesantes, donde ya eran retazos de obras, escenitas, uno podía elegir el material y de a poco abrirse también a los demás. Y yo tuve mi primera actuación en el año 79 con un espectáculo que se llamaba La Gota de Miel, de Léon Chancerelle, que era un actor francés, un pacifista, y nada, era un relato que por lo menos luchaba por la paz, era una forma. Y fuimos, mi primera experiencia fue en San Nicolás, no sé cómo, a través de amigos de Gallego, de Las Heras, de Mónica Greco, que era la que dirigió este espectáculo. Era un espectáculo de expresión corporal, no era ni siquiera de teatro, de lenguaje teatral exclusivo, era de expresión corporal. El asunto que viajamos a San Nicolás en una combi, donde empezamos a darnos cuenta que estábamos rodeados de fachos, de tipos que empezaron a gritar alrededor nuestro, recordando el Mundial 78, el que no grita es un holandés. No. Nosotros empezamos a agarrarnos así, éramos 6, decíamos, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo llegamos a este lugar? Entonces fue trabajar en condiciones realmente como de miedo, ¿no? Y tratar de volver lo más rápido y olvidarse de esa experiencia. Y después hicimos algunas funciones dentro del taller para los otros grupos, pero esa fue la primera experiencia. Después en el año 80, también todavía en dictadura, el Gallego pone Extraño Juguete de Susana Torres Molina. Y bueno, ahí empezó otra etapa, después nos peleamos, nos separamos. Y empezó otra etapa, mientras me fui haciendo amigo de algunos de ellos. Yo estaba en mi interior, estaba enamorado de algunas cosas que pasaban en ese grupo que tenía un carácter más político, más definido políticamente. Era un grupo, qué sé yo, en la etapa del calabozo, era los naranjos, la prisión. Mira, yo vuelvo a los temas de la producción porque me interesaba. Porque vuelvo a mi anécdota adolescente acá en el colegio. Cuando ese periodo en el colegio era como magnánimo, porque Chicho era magnánimo. Eitel Orbit Negri, ya un nombre significativo. No cualquiera. No cualquiera se llama Eitel Orbit. Chicho además estaba acompañado por el departamento de lengua y literatura del colegio. Todas las profesoras allí, por el bibliotecario, que era esos tipos filodramáticos que les interesaba todo lo teatral, y por texto, mucho texto. Cuando yo digo que en 72, primer año, hago el tiempo en los Conway, todas las horas tenían mucho texto. Y habían hecho Anuil, y habían hecho, bueno, sí, mucho texto. Y había un bagaje, justamente había historicidad de ese grupo. El grupo había empezado en el 66. Yo entró en el 72 y te venía toda la carga. Toda la carga era muy efectiva, muy contenedora. Y además, por ejemplo, llegaba la época del estreno y los egresados, que ya eran estudiantes avanzados, todos universitarios, venían a colaborar en maquillaje, venían a colaborar en sonido. Había un sentido de producción, esto quiero decir. Claro. Los vestuarios, anécdota afectiva para mí, lo hacía la mamá de uno de los compañeros, de dos compañeros egresados, la señora Eve Bonafini. Nosotros íbamos a la casa de Eve Bonafini, que casualmente yo no sabía, era cerca de donde yo vivía, 4 o 5 cuadros donde yo vivía, en ese momento vivían ellos ahí, y nos íbamos a probar con una de las profesoras, con Doris Herrero, íbamos a la casa, decíamos en ese momento, a lo de la señora de Bonafini, que nos hacía los trajes un poquito antes de morir. La vi a Eve acá en Ensenada y le recordé eso. Digo, ¿sabes por qué? ¿Dónde te conozco, Eve? Y tal cosa. Bueno, fue una cosa muy afectiva. Y Eve nos hacía los trajes. Quiero decir, había un sentido de producción muy alto. Luces, pozos.
el escenario a la italiana, un salón de actos con butacas, había un sentido de producción importante. Eso, mi querida amiga, antes de la dictadura. Hasta el año 76. Eve de Pero Bonafini, ahí- qué fuerte, los vestuarios y ahora la potencia que tiene ese nombre, ¿no? Hoy, ¿Te imaginas que después, bueno, además yo me acuerdo de Jorge y de Raúl porque, o sea, los confundo porque confundo a varios egresados que después iban, hijos, sí. los hijos de Los hijos de- Jorge y Raúl, sí. iban a colaborar, pero como iban en masa a colaborar y usaban barba y qué sé yo, no puedo decirte me acuerdo de la cara, no, Claro. pero me acuerdo de la situación. Pero no, porque esa producción él hubiera seguido ahí en el colegio en esas características. ¿En dictadura? Sí, porque es otro marco, Carlitos, es otro marco, no importa. No importa. Después ya tiene que ver con otra cosa, porque el teatro del colegio se termina, pero no era en términos de dictadura o no dictadura. Era otra cosa lo que circulaba por ahí. Pero a lo que voy es esto, yo tenía ese imaginario. Cuando entro al TIR, el TIR era un taller que funcionaba. ¿Vieron dónde está la Lego 79, el artesano, la galería del artesano? Ahí, sí. ahí arriba había Al hay un lado. edificio, al lado había una casona Vieja. no solamente vieja, se venía abajo, tenía un baño inmundo, digamos, eran condiciones espantosas. Había unos foquitos. Era un sótano pero en planta alta. Claro, esos poquitos que decían, Nina recién, bueno, en planta alta, tenés razón. Entonces, yo una de las cosas que pensaba, ¿cómo producir acá? Pero me inhibía decir esto, ¿entendés? Porque era por esto que yo tenía retraído y Lo que vos venías a cantar. Claro, exactamente. Pero venía con la contradicción de agrandada y achicada porque yo solita, sin el contexto, me sentía la nada misma. Entonces, bueno, ¿cómo producir? Fue un desafío hasta el año 80 que vimos lo que vimos, porque después eran nuestras, no había producciones hasta ese Claro, momento. claro. Hasta el 1980, que ¿qué sucede? Con tal guapo que se 70, protagonista. 79. No. ¿No fue 79 No, que aquí jugamos? jugamos. Ah, que jugamos primero, sí, perdón, pero yo me voy siempre a Virginia Woolf. Siempre me voy a Virginia Woolf. Me salteo a que jugamos. tengan razón. Claro. Hubo producciones de organización. Hubo, perdón, quiero ir un año antes, si me permite el relato. Yo quiero el mapa de esto. Año 78. Está buena esa localización geográfica en la ciudad, perdón, Sí. Carlos, estoy Sí. haciendo- El mapa de estas narrativas está Sí, bueno, sí. ¿no? Como- Claro, Sí, sí. y además geolocalizarlo en la ciudad. Justo Claro. tenemos allí el mapa de los espacios culturales de la ciudad. Está bueno también que nos vayan tirando, funcionaba en tal lugar, en tal Si no, lugar. ahora hay un edificio. Ahora Sí. hay un edificio. Ese lugar Perdón, había perdón. sido años A, el lugar donde terminaban los ómnibus que iban a Buenos Aires. Ah, Claro. No había estación terminal, terminaban ahí. Y había como un depósito que todavía subsiste, que Claro. no sé qué hay, sobre 6, calle 6, que es un garage muy Ay. amplio, 6, 54 y 55, mano derecha. Hay un garage grande, eso concluía sobre la diagonal en un edificio que tenía una gran entrada anulada y una escalerita, y ahí subíamos esa escalerita y nos íbamos allá al paraíso, allá arriba. Con mi socia, como dijo ella, tenemos divergencias y yo, medio en broma, medio en serio, a veces discuto por las... Y una muletilla que a ella le molesta mucho, pero ya nos conocemos, es yo no pertenecía. Digo, el Colegio Nacional, como la Universidad de La Plata, son valores de esta ciudad, pero no son toda la ciudad. La ciudad es compleja, tiene realidad, ustedes ya la conocen, porque seguramente son de barrios diferentes, no creo que vivan todos en la misma cuadra, pero quiero decir, el Colegio Nacional brindó una formación extraordinaria a muchas generaciones. Parte de esa formación tuvo que ver, sí, estoy convencido, sin haber ido al Colegio Nacional. Pero parte de esa formación tuvo que ver con el teatro, tuvo que ver también, y no casualmente, que el Colegio Nacional tiene parva de desaparecidos. ¿Tá? Tuvo que ver con eso. No tuvo que ver con el rayo maldito de Satanás que lo invadió de no sé qué porquería. No, tuvo que ver con una extraordinaria formación que hubo, por supuesto, de todo. Hubo Pero por todos volvamos a lados. los años 78. Pará, tranquila. Lo tengo que decir porque si no
parece, a mí me interesan siempre los contextos. Y tiene que ver, ese contexto tiene que ver, porque quiero llegar a cómo estamos hoy desde mi punto de vista. El año 78, 76, 77, como dijo Susana, 78 fueron años durísimos para la ciudad. Ya hay mucho relato, quien quiera conocerlo lo puede conocer en detalle. Carlos Lagos decide hacer una obra que tenía que ver con otras experiencias que había hecho antes de la dictadura, un unipersonal, con un lenguaje que no era el habitual ni del teatro realista ni nada. Básicamente era la historia de un loco, y como loco tenía dos posibilidades. Primero, o tres, dialogar con un personaje que era una especie de médico formado por una gran escalera y dos manos en carpatesta, ¿cómo se llama? En papel maché, carpeta, gigantes, con el cual jugaba y demás. Tenía que ver con eso, tenía que ver con que podía utilizar una multiplicidad de textos no teatrales, Artaud, Suicidado por la Sociedad, Revista Crisis. Fragmentos de revistas Crisis, que fue una revista muy importante de los años 70. Por ejemplo, Los Cantos de Maldoror, que fue una obra, digamos, que preanunció el surrealismo. Bueno, yo cuando la vi, quedé, ¡pum!, me mató. Y conté lo que venía de antes, cero teatro, más que alguna fascinación. Bueno, me mató. A tal punto que decido, me invitan a hacer una asistencia de dirección, y esa obra, además de hacerse en La Plata, se hace en Buenos Aires, año 79. Y Buenos Aires era obviamente otro páramo absoluto, se hizo en los teatros de San Telmo. La función con más cantidad de espectadores creo que tuvo 8, de ahí para abajo, ¿no? Y, a ver, no había TNT, CPTI, no había nada, quiero decir, bancátela, pagate el flete, llevala, traela, pum, llega las manitos, esas que no sabemos qué hacer con el flete. Y ahí, lo uno con lo que decían las chicas de Francisco Javier, tuvo un gesto extraordinario, la última función fue a verlo, y de alguna manera consolarlo. Era una obra que no tenía nada que ver con la época. En la obra se hablaba de locos, se hablaba de desaparecidos, se hablaba de perseguidos, se citaba un texto de Haroldo Conti que había desaparecido un año antes, un texto bellísimo sobre la costa de Berisso, y sin embargo se hizo. Y no lo cito por afecto al maestro, más allá de que lo tengo, sino porque hubo casos en la ciudad y en otros lados del país donde pasaron estas cosas extraordinarias. Para mí, viéndolas de ahora, extraordinarias. No había ninguna especulación, no había Radiolandia, no había televisión, no había la posibilidad, era muy, muy remota la posibilidad de recuperar económicamente lo invertido en términos de trabajo, de producción. Sin embargo, se hacía. Y esto tiene que ver con algo muy difícil de medir que se llama pasión, y que es lo que me parece más interesante de transmitir, porque además estoy convencido que es lo único que vale la pena. Pero en eso también yo... Termino. Hablando, no, a mí me parece que la palabra pasión hay que traerla. Hay que traerla porque si algo teníamos en ese momento había pasión. Y el TIT también se sostenía por pasión. Por el TIT pasaron, por momentos había 70 alumnos. En primer año era un ciclo de 3 años. Era grande. Enorme era el TIT. Y pasaba miles de personas, porque cada año a veces había que duplicar. O sea, había 2 primeros, 2 segundos. Yo fui instructora del grupo de las primeras egresadas. Pero a su vez todos íbamos a limpiar el TIT, a tomar el TIT y a pagarle a Carlos la clase. O sea, me acuerdo una vez una amiga me dijo, pero escucha, vos le lavás el baño, vos haces esto, vos haces lo otro y aparte le pagás la clase, ¿cómo es esto? Yo la miré como diciendo, pero esto es parte como de la militancia teatral, la identidad, que capaz que ahora no sé, pero había un hervidero que ocurría ahí y que pasaba de todo, y pasó mucha gente por el TIT, cientos de personas, y no sé cómo se mantuvo el TIT, en el sentido de que no entró nunca la cana al TIT. Sí, entró. Nunca me acuerdo. ¿Cuándo? Sí, Ya no me olvidé.
Ese entró- muchacho que vos miraste una vez. de acá frente al TID, en esa época, la ¿Dónde lengua estaba el Carlos había Julio? Mingo. Mingo, el Había Mingo. un bar, el Mingo, bar, siempre había unos tipos y miraban y miraban y miraban. Una noche entran, estábamos en Dos tipos. clase, dos tipos, ¿no? Por el tema de impositivo. Jueves a las 9 de la noche, temas impositivos. Y si tenía los listados de la gente que concurría para ver cuánto se cobraba y cuánto impositivo en el año 79, no, ni para la rifa, ni para... Obvio. Entonces, tengo esa imagen en el patio, así al costado, estaba esa biblioteca, y Carlos que agarra un cuaderno, así, qué sé yo, dice, ay, yo ahora no tengo el listado de los alumnos porque me olvidé, no sé qué cosa, pero es un voluntariado, a veces, no sé, que dice pagar el micro, no sé qué, que nadie... pero no, esta no es la lista, y agarra un cuaderno y empieza a dar vuelta con un cuaderno y daba la vuelta a la hoja y ponía la otra, no había listados además. No. No había listado. Nada estaba No escrito podía, en claro. esos términos. Claro. Y no sé qué, pero justo todos sabíamos lo que estaba pasando y nadie, fue una situación, ¿estabas ese día, Carlitos? No, Pero me acuerdo de que vino alguien, me acuerdo que No, porque- teníamos alumnos Sí, que eran de los sí. servicios y Hubo- todos sabíamos que eran de los sí, servicios. sí, Eso sí me todos nos acuerdo. acordamos Y que particularmente. formaban parte y que Tuvieron tiempo y se fueron. porque no pasaba nada, porque ahí sí vuelvo a lo teatral. Lo que ocurría ahí se ensayaba, se trabajaba el texto, Claro, claro. se había con tachos de hacíamos la luz, o sea, ocurría algo que tenía que ver con lo teatral y que mucha gente pasaba y si no era eso se iba. Pero ahí ocurría un hecho Sí. teatral. Es más, yo tengo un hermano desaparecido y en el único lugar que pude decir se llevaron a mi hermano por el horror fue a Carlos. Y Carlos, todas las veces que me veía me decía, ¿tenés noticias? Y quería hablar conmigo para ver cómo estaba porque sabía que no podía hablar con nadie. O sea, es eso que me liga a él, es también ese auxilio que me dio en ese momento en un lugar donde yo pude decir, se llevaron a Bocha. Porque no se podía no ni se siquiera podía hablar. decir que se habían llevado, digo, esto que a ustedes les parece, era tan, por eso vuelvo al silencio, ¿no? Era tan fuerte esa época. Perdón, ¿y sus familias qué decían? ¿Los apoyaban? Sí, Porque en era mi caso, fuerte la sí, época sí. esa, porque Amigos. yo como Sí, mamá ahora pero digo, es verdad, qué lindo sí. que pasó y yo trato de apoyar en todo lo que puedo, lo que quiero mis hijos, pero Bueno, el esa es miedo, una- lo que vos- lamentablemente el miedo, capaz que le cortaría la pasión a mi hijo por salvarlo, Claro. según mí. Sí, Bueno, eso no sí. lo todavía salvando, porque le estoy cortando algo que y realmente es la pasión de Bueno, mi por esa conciencia tuya es fantástica y seguramente no le ocurre a todas las madres, lamentablemente, pero en aquella época creo que le ocurría a menos madres. En mi caso yo había empezado, cuando se corta lo de Berizo, empecé ciencias naturales. Estaba como en el trencito, iba a ser geólogo, soy técnico químico, pero la verdad que cuando me lo crucé por la calle, diagonal 80, a Lagos, ¿qué haces? ¿Cómo estás? No, abrimos un taller acá y allá. Ah, bien. Para mí estaba en un resucitado, no lo veía desde un año antes, más de un año, sí, un año antes. Dice, empezamos en noviembre. Fui, me anoté y empecé. Al año siguiente me fui de mi casa. Me fui a un quilombo a vivir con 4 más en un apartamento que explotaba. Es otra historia. Pero quiero decir, esas condiciones también eran decisiones fuertes. Para algunos eran decisiones fuertes. No tenía bueno, resto. sí. Sí. Si quieren Me había olvidado de sí. esa preguntar, perspectiva. ahora que la Me llamaba compañera... la atención eso, digo, porque era un momento bastante fuerte. Sí. Más lo que conlleva el teatro, justamente. Ujú. Lo que- De hecho, un poco lo que decía Carlos, también muchos de nosotros nos íbamos, mucho valor para hacer teatro. en esa nos época. íbamos además de nuestras casas, en el sentido de que por ahí para no comprometer tampoco la situación de los demás de la familia, un poco tomabas la decisión de irte. ¿no? Por eso era tener valor también y coraje, porque te estabas dejando a tu familia y bueno, era lo tuyo, ¿no? Pero aparte que no sabías lo que te podía pasar, ¿no? Sí. Pero bueno, era una manera de resistirlo. Y Sí, En el es que caso- ahí está el punto. No sé si yo no es que me sintiera valiente, era esta vida sí es una mierda.
así es una mierda. Y encima, otra cosa que por ahí se ha exagerado, no es que la sociedad resistió la dictadura. No. El Somos Derechos Humanos pegado en los autitos, no digo que era masivo, pero existía mucho. Se sostenía. Se sostenía. Por algo será, también se Silencio en salud. En algo andaba. ¿Sabe dónde está su hijo en este momento? Sí, lógico. Sí. De hecho sigue pasando. Entonces, el teatro Ganó a alguien en Jujuy que está reprimiendo y que la mayoría de la sociedad jujeña lo apoya. Y en Jujuy nosotros hemos estado con Milagro Sala en el 2010 con él también. En toda la construcción barrial, miles de casas, piletas, laboratorios, empresas. fuimos a un metalúrgicas. encuentro teatral que estaba apoyado, entre otras, muchas organizaciones sociales, grupos de teatro independiente, también la Organización Tupac Amaru brindó apoyo. No era un festival de la Tupac Amaru, lo apoyó. Pero el último día dijo, tenemos un micro para el que quiera conocer la obra que estamos haciendo. Fuimos, nos permitieron preguntar cualquier cosa y salimos casi llorando. Sí, pero además de eso pasaba que vos, dentro de la capital jujeña, ibas a charlar con el tipo del kiosco que era tan negro como yo o como ella, como Milagro, y el tipo decía, pero a mí esta negra de mierda no me puede representar. Quiero decir, la sociedad se defiende de múltiples formas, a veces para mal, a veces para bien, y eso que estaba en la dictadura sigue estando ahora, ¿no? Cuando las papas queman, muchos empiezan a ir, bueno, sí, pero por algo será, pero ¿por qué hacer quilombo si todo está bien como está? Y eso resonaba en esa época muchísimo. Por eso lo que decía Carlos, de que uno a veces para no comprometer a la familia también se iba, ¿no? Y bueno, también hay que reconocer que uno se ganaba la vida de una manera más fácil que hoy en día. Irse a vivir a un lugar con otros compañeros era como un juguete. Hoy en día, digamos, tenés que estar hablando de un alquiler. En el no caso, sé. por ejemplo, mío, que mi familia no apoyaba el teatro para nada, yo tenía que responder muy bien y no traer problemas de otro estilo. Entonces me la tenía que bancar sola. O sea, yo me pagaba mis clases laburando. Yo, si tenía que volver a las 2 de la mañana con un pánico, no tenía que decir tengo miedo de volver porque no vas más. O sea, eso estaba como guardado. Yo creo que quizá mi familia, ahora que haces esta pregunta, sabía que era un lugar luminoso para mí y lo bancaba indirectamente, o sea, no facilitaba nada. Pero si yo no traía problemas, no tenés problema con el teatro. Si traes un quilombo en la casa, se acabó el teatro, ¿no? Como Claro. esas ecuaciones. Sí, y sí. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario. Sí, yo quería hacer un comentario porque en lo que vienen contando vienen mencionando a un montón de personas, personalidades que les han marcado como un trayecto de experiencia. Muchas de esas personas no las conozco, pero para dar valor a lo que están diciendo, esas personas quizás no estén, pero ahora están ustedes acá hoy contándonos esto y eso es importante. Es súper valorable que ustedes estén acá, así que de mi lado les súper agradezco esto, porque lo que están haciendo tiene una potencia para, bueno, las nuevas generaciones, digo, y como, porque en lo que iban diciendo como que notaba que como cierta, no me salen las palabras, perdón, como cierta nostalgia, pero digo, ustedes están acá hoy y tienen algo para decirnos, y digo, como para dar valor a lo que ustedes hacen, digo, En realidad, es muy importante lo que están haciendo. Estaba pensando recién cuando nos presentó María sobre el tema de qué pasa, pues son 40 años y qué nos deja también esa condición, estos 40 años transcurridos, ¿no? Por un lado, fuera de lo académico, creo que lo que decían las compañeras y Carlitos, la pasión es el motor del arte, de cualquier actividad artística, ¿no? Lo académico acompaña, ayuda, te da algunas herramientas, pero sin pasión no hay arte. La pasión es lo que hay que rescatar.
como el elemento primordial de vida, ¿no? Como el motor de nuestra vida en cualquier punto que encaremos. Y después, con respecto al paso del tiempo, no, en mi caso yo trato de hecho creo que hoy tuve que hacer memoria y recordar cosas para la charla, pero yo trato de olvidar en este sentido, en el sentido de que a veces alguna compañera o compañero dice, no, pero la trayectoria, los años de laburo, no. Para mí hoy es el primer día, es la primera obra, es el primer trabajo, es todo el miedo, porque me parece que eso es lo que nos obliga a mantenernos activos, ¿no? Vivos en todo el sentido de la palabra. De hecho, aunque me costó mucho, yo traté porque la dictadura es algo que ocupa gran parte de tu vida. Supongo que a todos nos pasa. No nos vamos a olvidar nunca de ese hecho y no nos vamos a olvidar porque además la pugna sigue existiendo, tanto existen ricos y pobres, intereses económicos, esa pugna está latente siempre. Pero lo que traté con el tiempo es dedicar el hecho artístico a los grandes temas que siguen estando siempre, que estuvieron con Shakespeare y que están hoy, ¿no? Y la anécdota de la dictadura en particular, ir dejándola, porque esa anécdota va a estar representada en miles de obras del teatro, no como anécdota en sí mismo, quiero decir, el poder, el amor, la vida, la muerte están ahí, y entonces particularmente hoy mi idea es trabajar, lo vengo haciendo desde hace muchos años, pero trabajar fuera de la anécdota de lo que fue la dictadura, de lo que fue nuestro principio. Eso aparece igual, siempre parte de nuestra historia, pero la mirada debe estar hacia adelante, ¿no? Con la búsqueda también de nuevas herramientas, de nuevas formas de expresión, de nuevos, de la interconexión con los compañeros y compañeras más jóvenes, de la interrelación. Omar, yo coincido con esto con vos, que hoy es el primer día. Siempre lo siento así, hoy es el primer día. Y eso me parece que está bueno. Lo que pasa es que es cierto que más que nostalgia, yo creo que hoy tenemos un atravesamiento de dolor en el cuerpo que no se nos va a ir nunca porque nos atravesó el dolor. Entonces lo tenemos en el cuerpo. Pero sí, hoy es el primer día. Pero yo estoy insistiendo con un punto, la producción. Para mí es cierto, el 79 es cierto que hubo una cosa maravillosa que jugamos, pero para mí lo lumínico en producción fue lo que hicieron en el 80 con Virginia Woolf. Me está reconociendo a mí. Y en el mapeo que dicen de lugares, a qué jugamos fue un trabajo muy lindo en 49, 9 y 10, en un lugar que se llamaba La Protectora. Sí, La Protectora. Sí. Ese lugar tenía un auditorio, ahí se daba clase de ejercicio, no sé qué cosa. Y había un auditorio, y ahí se producía teatro. Y vuelvo a este punto, año 1980, y que la tema de Virginia Woolf, Susana, una de las protagonistas, habla de eso, fue espectacular, en la Caja de Ingenieros, en 48 y 9, un auditorio impresionante, acá el amigo, el asistente de producción, en la iluminación, en el sonido, en todo el trabajo previo, y sosteniendo las funciones, fue espectacular de público. Y a ver, yo acuerdo con los tres que nos tiene que guiar la pasión, pero además nos merecemos buenos escenarios, buena platea, que los baños estén limpios, que haya luces y cobrar. Y escaleras, y cobrar. Ellos son medio pijoteros, pero hay que cobrar. Si les parece, vamos haciendo Sí, se habla del 1980. Yo no hablo más. No, yo no tengo nada para decir, ya le puse No. el que me merezco. Bueno, las producciones siguieron y a medida que se fue vislumbrando alguna pequeña apertura o un síntoma muy fuerte de lo que fue la resistencia cultural en esos años, que fue Teatro Abierto en Buenos Aires, en el año 82, nos autoconvocamos, gente que veníamos del teatro, la danza, títeres, ayúdame, la escritura, mucha gente, muchos compañeros
compañeras y compañeros, y generamos lo que se llamó el primer encuentro de espectáculo platense. Que bueno, con muy pocos elementos, pero con la ayuda incipiente o no tan incipiente de lugares sociales, clubes, que nos reuníamos en el club universitario, me acuerdo, ¿verdad? Después lugares que con temor prestaban las salas, con mucho temor, de hecho nos teníamos que cuidar, encargar cada uno de nosotros ser responsables de cerrar el lugar cuando terminaba la función, por ejemplo. O sea, tener recaudos para evitar cualquier tipo de temor. Teatro Abierto se había incendiado el año anterior, tuvieron que cambiar de sala, ¿sí? Entonces, eso fue como una instancia superior en cuanto a reconocimiento y demás. Yo no puedo hablar de escuela de teatro porque no transité en esos años, pero sí la versión que teníamos y que yo compré absolutamente porque vi algunos espectáculos, es que el conservadurismo, el temor frente a la dictadura, la autocensura campeaba absolutamente en la escuela de teatro en esos años. Entonces yo quiero cerrar con esto. Cuando yo ayer estuve viendo una obra que a mí me encantó, Inhumanas soplan mujeres. Inhumanas soplan mujeres. Soplan. Con la voz Inhumanas de soplan quien mujeres. está aquí presente. Con la voz de Omar. De Omar. Bueno, 3 actuaciones hermosas. Bueno, veía el espacio, veía las posibilidades de producción en ese espacio. Pensaba que ahí yo tuve que hacer, no la colimba, pero la decisión médica, eso era un lugar militar, cerrado, el distrito. Digo, empecé a asociar lo que fue la creación de las facultades en lo que era el BIN3, el espacio Caracachofo acá en 48, todo lo que contaban hoy en la charla previa a Gaby, lo que significa la presencia de un colectivo de mujeres dirigiendo la escuela, no porque crea que las mujeres son más o menos que el hombre, creo que lo interesante es que es esa perspectiva que ya hablaba, que a mí me parece que tiene que ver con que no casualmente esa perspectiva deriva de lo que fue el movimiento de mujeres de la dictadura para acá, de antes de la dictadura para acá. Todo eso me parece que es una riqueza que por ahí corre el peligro de no verse. Por eso es importante el pasado. Porque esto no está dado, chicos. No es que ya está, lo conseguimos. No, todo esto se puede perder. Siempre los logros se pueden perder. A ver, Entonces, chicos, quiero decir algo. De ahí importante, por eso que nos estamos saludo lo de Sí. Jujuy No. como peligro, como llamado de atención y como que hay que estar alerta. Ustedes hablaron en el anterior de escuela. A mí me gusta el término escuela, reivindico, y el TID fue un lugar que hizo escuela. En esa época el TID hizo escuela. Sí. Y mucho de lo que se marcó en el teatro platense, y muchos que se fueron, pasaron por el TID. O sea que el término escuela me parece que hay que apropiarlo, no es el menos. Se puede hacer en cualquier lugar escuela. Digo porque quedaba como Sí, la la universidad academia, la y universidad. me parece que esa discusión que tuvimos nosotros en los 70 no construye hoy. Hay lugares Claro. donde pueden hacer escuela. Bueno, y hacer una línea al pie respecto de lo de Jujuy. Las Fuerzas Armadas entraron a la Universidad Nacional de Jujuy violando la autonomía y la autarquía que está en la Constitución, que eso no es un dato menor. La policía. Sí, la policía entró la policía entró a la Universidad Nacional de Jujuy, cosa que no se puede hacer por ley, y agradecerles mucho estos testimonios porque a mí me parece que sin los testimonios no se puede construir memoria para buscar la verdad y tener justicia. Gracias. No,